Gracias por la invitación. Creo importante después de 200 años de vida republicana que se han naturalizado, se han normalizado procesos de estigmatización a los pueblos indígenas, pero en ese proceso mismo, que a partir de las luchas ha permitido construir por lo menos la normativa constitucional de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, entendiendo que debemos convivir en un Estado moderno. Necesitamos que nuestros derechos sean respetados. Por ello, para nosotros es fundamental que se discuta en el proyecto de la Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado. Saludamos que se hayan unificado, pero sí pedimos que los contenidos que han sido abordados en la discusión desde todas las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, como titulares de derechos a nivel nacional, puedan de manera integral ser acogidos en la presente ley. Y aquí nos parece importante que podamos tener este enmarcaje, una cobertura internacional en la Declaración de las Naciones Unidas del 2008, pero antes de ello también el artículo 169 de la OIT, que es muy importante en el avance progresivo de los derechos de los pueblos en el mundo. Nos parece también importante que como antecedente jurídico también tenemos el caso de las Naciones Unidas, sí, pero también de la OEA. En este caso que tiene que ver con los pueblos a nivel continental, a nivel de Latinoamérica. Pero ya también es muy importante que podamos mirar la Constitución, que mediante ley orgánica se debe regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Este ha sido un criterio que se ha visto complementado con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku, pero que también saludamos el día 3, una semana antes, también salió otra sentencia en el caso de los pueblos en aislamiento voluntario, Tagaer y Taromenán. Entonces, tenemos un marco nacional, un marco internacional, un marco regional, en las cuales deben cumplir este propósito para garantizar una ley que permita garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. Por ello me parece importante que debemos tomar en cuenta algunas características. El derecho a la consulta y consentimiento libre, previo, libre e informado para los pueblos indígenas es uno de los derechos fundamentales y predominante para la garantía del derecho a la autodeterminación de la naturaleza y el territorio. En ese sentido, creemos que para garantizar los 21 derechos colectivos, uno de ellos es el derecho a la consulta previa, libre e informada, pero siempre nosotros hemos recurrido al derecho mayor. El derecho mayor es el derecho al territorio, el derecho a la autodeterminación y el derecho, en este caso, de poder vivir, de poder convivir en una sociedad como la nuestra, que es intercultural y plurinacional. Una característica también es la obligación de los estados, garantizar la libre determinación de los pueblos, tomando medidas normativas y de política que no favorezca a las empresas extractivas sobre la propiedad y territorio colectivo de los pueblos. Ratificamos nuevamente que en el tema territorial siempre estamos en disputa sobre las prioridades que pone el Estado y en muchas veces en esas prioridades, en todos los gobiernos de turno, en esas prioridades siempre ha sido la explotación de los recursos naturales sin tomar en cuenta la vida de los pueblos en estos territorios. Una siguiente característica nos parece importante, que estos procesos de consulta no implica una mera formalidad, como hasta ahora se ha visto. En estas meras formalidades, lo que siempre han recurrido las autoridades de carácter nacional o a nivel de base, al final del año van con una funda de caramelos. De pronto tienen un registro, te hacen firmar y después de 6 meses dicen, listo, ya están consultados. Y uno pregunta, ¿cuándo consultaron? Fue el fin de año. ¿Y cómo consultaron? Dando una funda de caramelos. Lo que se está mirando, como en este caso como característica general, debemos entender que la aplicación de la consulta previa, libre e informada no son formalismos. El Estado está en la obligación de cumplir. Por lo tanto, no es simplemente una firma o un engaño en muchas veces a nuestros propios compañeros dirigentes o en algunos territorios bajo estos mecanismos, incluso coercitivos, que han enfrentado. Y nos parece importante que en estos 43 artículos que hemos presentado, como las autoridades de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, aquí tiene 3 disposiciones reformatorias, 2 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Nos parece importante que estos temas puedan ser tomados en cuenta en el tratamiento y seguramente, y en la aprobación, pero sobre todo en la ejecución, capaz de que esto sea una obligación no solo para la Asamblea, sino para toda la estructura del Estado. ¿Cuál es el objetivo del presente proyecto de ley?
regular el ejercicio del derecho a la consulta previa a los procedimientos que debe garantizar el Estado en su deber de proteger este derecho y la toma de decisiones de conforme con el derecho propio, los derechos constitucionales, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, por la cual nos parece importante ratificar los principios y definiciones. Debe desarrollar estos principios: la autodeterminación, la plurinacionalidad y la interculturalidad, la igualdad, la no discriminación, transparencia. Tiene que ser proparticipativa, en plazos razonables, tiene que ser con consentimiento, no por imposición. Y este proyecto de ley desarrolla dos tipos de consultas: la consulta prelegislativa y de actos normativos y la consulta previa libre e informada. Sobre la primera está la Asamblea Nacional en la obligación, luego de tener en este mecanismo, debe someter un proceso prelegislativo, en las cuales se establecen las características de las consultas, las mismas que deben ser previa, libre, informada, dialógica, adecuada y accesible. Determina sus objetivos del derecho a la consulta y sus derechos a los titulares de derechos, que son las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Y debemos recordar que la Constitución de la República no limita únicamente a los pueblos indígenas, porque eso también después del 2008, si hemos visto abocados que pareciera que los derechos colectivos es únicamente para los pueblos indígenas y no como un mecanismo de reparación histórica, sino como un privilegio. No es privilegio ni para los pueblos indígenas, ni para los afros, ni para los montubios. Por lo tanto, la presente ley debe garantizar para todos los sujetos, para todos los titulares de derechos, en donde incluimos pueblos indígenas, pueblos montubios, pueblos afros. Y así también tiene que tener concomitancia con la declaración de los derechos de los campesinos, que seguramente en otro momento también participaremos para que se puedan garantizar ese proceso que fue ratificado por la presente Asamblea en el 2021. Creemos también que debe desarrollar el procedimiento y las etapas del desarrollo de las consultas. La preparación es aquí donde hemos tenido problemas. En muchas veces, como está dirigida por cada institución tiene un mecanismo, tiene una metodología. La ley lo que tiene que hacer es generalizar, homogenizar, para que los procedimientos, desde política nacional hasta políticas territoriales, deben tener un procedimiento que puedan cumplir con la participación de los sujetos a consultar, como sería la preparación, la convocatoria, la información, la realización de la consulta, el análisis y entrega de resultados, toma de decisiones y acuerdos. Y en ese proceso creemos importante, en este momento que ha desatado un proceso de vulneración de derechos, sobre todo en los aspectos extractivos, en el campo petrolero y sobre todo de cara a estos nuevos procesos en el campo minero, es de absoluta responsabilidad de que la ley pueda salir con estas características. Si no la tenemos, simplemente la gente va a seguir defendiendo su derecho a vivir en el territorio, su derecho a defender la vida, su derecho a defender el agua. Por ello creemos importante y debe ser prioritario. Y también ponemos como un elemento más, queremos que no se desconfigure de pronto por la interpretación de muchos asambleístas, de pronto puede desconfigurar el contenido mismo de la ley. Debe ser respetando lo que dice la Constitución, capaz de que algunas normativas, muchas veces en la interpretación de los asambleístas, han tenido que ceder algunos puntos. Entonces, creemos importante que la presente ley no debe configurarse en ese aspecto. Y finalmente, estimados señores asambleístas, señora presidenta, la consulta prelegislativa de la misma manera debe ser coordinada con los titulares de derechos, capaz de que este procedimiento no tenga antecedentes negativas como lo que ya pasó en la ley de aguas. No se unificó la ley, 3 propuestas y la interpretación de cada asambleísta, y lógicamente lo que hemos hecho es no garantizar el derecho a la consulta prelegislativa o los antecedentes o los elementos sustanciales para la consulta prelegislativa, que eso dejó un mensaje negativo para los pueblos. Finalmente, a modo de cierre, nada más pedir, como la comisión, esta comisión es que garantiza, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, solicitamos de manera urgente que se pueda, vamos a conversar con nuestros asambleístas, que se pueda proceder a un inicio de un proceso de fiscalización a la Secretaría de Pueblos. En este caso, emitido por el señor secretario Marco Guatemal, bajo tutela del presidente de la República, Daniel Noboa. No es posible que en un momento de coyuntura electoral que pasará, lógicamente, estén entrando a romper la convivencia de los pueblos. El día de hoy, 20 de marzo, la nacionalidad Waorani, a 10 días, se pueden imaginar, a 7 días, después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacen una convocatoria
rompiendo la autodeterminación de sus autoridades comunitarias, están convocando para romper la vida, la convivencia del territorio de la nacionalidad guaraní. En este momento, la vigencia, el titular del Consejo de Gobierno de la NAHUE se llama el compañero Juan Bay, y lo que está haciendo la Secretaría de Pueblos es entrar a dividir. Merece un proceso de fiscalización porque en coyunturas políticas están manipulando, están dividiendo lo que han hecho los gobiernos de turno. Nosotros esperábamos que esto ya haya sido superado. No es posible que esto se naturalice en contextos electorales. Por lo tanto, solicitamos y hemos de solicitar a través de nuestros asambleístas también que se empiece un proceso de fiscalización a estas actitudes que dañan la vida y la armonía de los pueblos. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero. Antes, creo que no es menos importante. En el siguiente punto, vamos a tratar, en la siguiente sesión, gracias, en la siguiente sesión vamos a tratar ya el inicio de una fiscalización al señor Guatemala, porque esta misma, digamos, acción se está generando con el pueblo montubio. Creo, ingeniero Isa, que es la oportunidad que tanto el pueblo indígena como los pueblos montubios, y está sucediendo ya en algunas organizaciones del pueblo afro, que ya nos hemos dado cuenta que frente a la coyuntura están utilizando este mecanismo para romper las organizaciones territoriales de base. Creo que es la oportunidad, ya que vamos a iniciar ya en el siguiente punto una fiscalización, pudiéramos retomarla para no perder tiempo y que sea llamado este funcionario. Creemos que esas no son las facultades, la ley no le faculta a él expedir resoluciones desconociendo y reconociendo organizaciones. Esto está sucediendo con el pueblo montubio en la misma lógica y ya tenemos denuncias del pueblo afro. Así que creo que también es la oportunidad de que en esta acción conjunta sean tanto el pueblo indígena como el pueblo montubio y el afro que están sufriendo el mismo ataque de este funcionario, podamos o se pueda continuar con esa fiscalización en conjunto. Creo que es la oportunidad. Permítame robarles 30 segundos. Pido que sea elevado, priorizado, la sentencia de la Corte Constitucional, que seguramente mi presidente del pueblo Quitucara llevaron este caso, pero que sea elevado a prioritario la sentencia de la Corte Constitucional caso La Toya, en donde determina con absoluta claridad que la autodeterminación no pasa por el reconocimiento o no reconocimiento del Estado, en lo que en este momento la Secretaría de Pueblos, con un documento de registro, está manipulando políticamente, cuando está rompiendo la disposición de la Corte Constitucional, donde los pueblos y las nacionalidades por autodeterminación no necesitamos del reconocimiento o no reconocimiento de los derechos en el Estado ecuatoriano. Muchas gracias, que se ha relevado ese punto para que pueda ser analizado en este proceso de fiscalización. Muchas gracias. Y mil disculpas, un punto más. De verdad, mil disculpas. Gracias por la solidaridad que me dieron los asambleístas. Efectivamente, me han aperturado un proceso en la Fiscalía y uno de los elementos que van en contra de la autodeterminación de los pueblos, ¿cómo es posible que utilizando la Fiscalía puedan decir que soy o no soy autoridad comunitaria? O sea, ¿en qué país estamos viviendo? Y eso tiene que ser absolutamente observada si es que en la Fiscalía pasa este procedimiento. O sea, por defender los derechos, por ser autoridad comunitaria, que no corresponda valorar o no valorar a los otros ciudadanos ecuatorianos, pero por favor, respeten que nosotros tenemos un procedimiento interno y la cual quieren en este momento incluso convertir en un delito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor